Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Pilch y seguimos aquí en la cuarentena por el coronavirus, perdón. Eh, en esta segunda parte de la cuarentena y a partir de las medidas que tomó la facultad y de esta necesidad de mantener el contacto con ustedes, los estudiantes, vamos a generar un nuevo video. Para eso la idea es un poco aclarar los temas que se trabajaron en el práctico número uno y retomar algunos de los conceptos. Uno de ellos es el concepto que plantean Berger y Lachman de la construcción de la realidad. Es importante dejar claro que los medios de comunicación construyen realidad, pero esa realidad tiene que ser públicamente relevante para que sea de interés para los medios de comunicación. Este concepto lo tomamos de Miquel Alsina. Y otro de los autores que también vimos en el práctico 1 es Eliseo Verón con su libro de Construir el acontecimiento, que también plantea la importancia de la información y de cómo los medios construyen esa información a partir de hechos de la realidad o de acontecimientos de actualidad informativa. Tampoco debemos olvidarnos de Alejandro Ross con los diferentes tipos de actualidad. Un poco dándole continuidad a este práctico número 1, lo que vamos a pedir en este práctico número 2 es avanzar sobre un tema de actualidad informativa como es la del coronavirus. Para eso les vamos a presentar en el práctico que está disponible en la página de narrativas dos artículos. Uno es un artículo de opinión publicado por Martín Becerra, un catedrático de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en letra P, y el siguiente artículo es de Héctor Smuckler, un docente también que fue de comunicación, fallecido hace ya un par de años, que habla sobre la eugenesia o la industria del humano, como él lo denomina, a la eugenesia. Bueno, a partir de estos temas y de este tema que es la eugenesia, este término, perdón, hace referencia viene del latín, hace referencia a la mejora de la vida humana. Uno de los artífices de este concepto es Francis Galton, quien entre 1800 y 1900 acuña el término eugenesia para designar a la ciencia que postula el mejoramiento de la raza humana. Su primera idea es cómo mejorar esta raza humana, es regulando los matrimonios y proponer que se casen las personas de acuerdo al patrimonio hereditario que tuvieran sus padres. Si sus padres tenían un buen patrimonio hereditario, podían casarse con pares o familias iguales, para evitar estos malos encuentros o estos malos cruces que perjudicarían la raza. A este principio se suma la de construir también, propuesto por Galton, un ser humano con rasgos previamente caracterizados como superiores. A lo largo de la historia, estos conceptos, este término eugenesia será retomado por Max Müller, otro alemán, que contribuye a instalar la idea del lenguaje indoeuropeo como un lenguaje superior a las demás lenguas que existían en el mundo, aunque antes de morir plantea que esa idea de un lenguaje superior y una raza superior era totalmente equivocada, que no había una raza superior. Bueno, la cultura de la época ya había instalado a través de Müller y de Galton la idea de la eugenesia o de cómo mejorar las razas. Por su parte, el biólogo alemán Ernest Haeckel propone clasificar las razas de acuerdo a su lugar en la evolución. Los negros obviamente se encontraban en la parte inferior de la pirámide y la raza europea o indoeuropea en la parte superior de la pirámide. Estos términos de eugenesia, clasificación de la raza, son tomadas por Houston Chamberlain, un discípulo de Gobineau, en su libro Fundamentos del siglo XIX, y dice que el progreso universal es posible en la medida de que las razas sean perfeccionables. Solo se trata de saber cómo favorecerlas, estableciendo cruces calculados o manipulados y evitando aquellos malos cruces que desmejoren o empeoren a las razas superiores.
Desde esta perspectiva eugenésica, la ciencia de la manipulación genética anunciaba su futuro apoyada en una ideología que no ofrecía o que no oponía obstáculos en ese momento, en 1900, y que era a través del progreso. La eugenesia significaba progreso en esa época, y ese progreso planteaba una tentación, ya que la confianza en el progreso venía de la mano de la ciencia como proveedora de toda verdad. Nadie desconfiaba de que la ciencia era la verdad, ya que estaba avalada científicamente. Pero este avance o este progreso que planteaba la eugenesia no permitió a muchos reparar en la magnitud y en las contradicciones a las que conducía. En este sentido, el biólogo genetista Sir Julian Huxley vaticina que la eugenesia sería parte integrante de la religión del futuro y del porvenir. ¿Con esto qué se refiere? De que un poco a lo que veníamos diciendo, es necesario mejorar la raza humana seleccionando aquellos miembros que sean aptos o mejores. Julian es un defensor del evolucionismo de Darwin, y a través de la historia de Julian Hazlitt es un nieto de Thomas Hazlitt, y su hermano es Aldous, que es quien escribe Un Mundo Feliz, un libro que es recomendado que lean desde la cátedra y que anticipa esto que nos plantea Smukler como la industria de lo humano. Cuando Julian Huxley proclamó esta confianza en el futuro de la eugenesia, cometió un anacronismo. En realidad, la eugenesia ya era parte de la religión de muchos y permitió al nazismo construir las fábricas de muerte que se multiplicaron y perfeccionaron a lo largo de la historia. En nombre de la eugenesia y de la mejora de las razas, se eliminó a judíos, gitanos y enfermos mentales, porque no cumplían con el estándar mínimo del área. La eugenesia no termina, empieza a ser mal vista al culminar la Segunda Guerra Mundial, pero no termina ahí, sino que sigue el prejuicio racial, ya que los prejuicios raciales son tan antiguos como la historia de la humanidad, ¿no? Esta justificación biológica que daban estos autores que mencionábamos anteriormente supuso para algunos grupos una carga adicional de inferioridad, y durante más de un siglo el argumento científico constituyó un arma ofensiva de primera línea, según Stephen Jay Gould, es un autor norteamericano, el padre de la paleontología. Es decir, al final de la Segunda Guerra, la eugenesia se volvió sospechosa, el mundo ya no la condenaba como una teoría genocida, sino que se continuó por otras vías y con otros nombres. Es decir, la eugenesia sigue viva. Y uno de los elementos que vemos es un poco lo que plantea Becerra y lo que plantea Smukler en sus artículos, esto de cómo se sigue seleccionando y se determina quiénes pueden vivir o quiénes merecen vivir en la actualidad. Es decir, en nombre de la manipulación de la genética, la eugenesia triunfa ahora en el mercado. Ya no se trata de eliminar a los individuos indeseables por ser gitanos, judíos, sino que lo que se busca es determinar quiénes pueden vivir y quiénes no pueden vivir a partir de determinadas enfermedades o a partir de estas mejoras que se realizan a través de la genética. Es decir, seguimos todavía en esta industria del humano y es posible construir sujetos de acuerdo a aquellas descripciones que planteaban Chamberlain y Galt. Bueno, este es todo por hoy y les dejamos colgados en la página Narrativas, el práctico y los materiales para que puedan avanzar en el desarrollo del práctico 2. Cualquier duda tienen los correos o se contactan a través de otro medio con nosotros.